No extraña el queso Oaxaca, se consigue. Se consigue. Ya no estamos en México, en el mundo en el que, fíjate, cuando yo me vine a España, el mundo era muy distinto, y estamos hablando de 24, 25 años. 25 años cumplo en abril. Mira, si tú querías comer comida más o menos internacional, todo el mundo te miraba feo. Había un restaurante japonés, creo, en Barcelona y otro en Madrid y poco más o menos. Las tiendas no te vendían ningún ingrediente exótico. En estos 20 años ha cambiado muchísimo. Tienes en las grandes superficies, en los grandes supermercados, tienes espacios donde hay preparado para jambalaya y comida hindú y comida cuscús y maseca para hacer tortillas y cochinita pibil y un surtido razonable de salsas de la costeña y de Herdes, por ejemplo, en el caso de las mexicanas, pero tiene salsas maravillosas del sureste asiático. El mundo del paladar se ha ampliado enormemente y con él otros elementos culturales, por supuesto. Pero ahora aquí hay varios restaurantes japoneses, hay un restaurante indio maravilloso frente al mar. ¿Qué más? Hay un restaurante húngaro. Fíjate, por ejemplo, el único restaurante húngaro que yo conocí en México era el Balatón, que estaba en la colonia Roma. Y era maravilloso. Era una casa convertida en restaurante. Una familia húngara que tenía su pequeño restaurante. Los exiliados, inmigrantes húngaros, y hacían un goulash. ¡Oh! Espectacular. Y ahora ya hay restaurantes húngaros en otros lugares, y hay restaurantes de todo tipo. El mundo se ha hecho mucho más pequeño en estos 20 años y la influencia fundamental es pues, la de Internet, ¿no? Es decir, eso y el movimiento de gente.